Pedro Alonso caminaba por calles desiertas bajo la lluvia. Cada paso hacía eco en el pavimento mojado. Sus pensamientos estaban atrapados entre recuerdos y advertencias. Algo o alguien lo seguía desde hacía días. La ciudad parecía dormir, pero él no podía. Isabel, su aliada más cercana, le había dicho que se cuidara. Javier lo esperaba en un punto seguro más adelante. Pedro sentía una presencia detrás de cada sombra. Un ruido metálico lo hizo girar bruscamente. Nadie estaba allí, pero el instinto le gritaba que no estaba solo. Sacó su pistola y revisó cada callejón. La lluvia cubría sus huellas, pero no sus pensamientos. Un mensaje apareció en su teléfono: tu pasado te alcanzará pronto. Pedro frunció el ceño, reconociendo la tipografía. Era un aviso que lo había hecho temblar antes. Esto no termina hasta que encuentre la verdad, murmuró. Avanzó con cuidado, evitando la luz de las farolas. Cada esquina parecía esconder un enemigo invisible. Llegó a un edificio abandonado que servía de refugio. Isabel lo esperaba adentro, con mirada preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó mientras cerraba la puerta. Pedro le mostró el mensaje y su rostro se endureció. Nos buscan, pero esta vez no es solo para atraparme. Javier apareció por la ventana lateral, señalando un coche negro estacionado. Tenemos que movernos. Ya, subieron al coche sin encenderlo, permaneciendo ocultos en la sombra. Pedro revisaba el espejo retrovisor constantemente. La calle estaba desierta, pero sentía miradas que los atravesaban. Isabel revisaba el mapa, buscando rutas alternativas. El objetivo está en el puerto, murmuró. Pedro asintió, apretando el volante con fuerza. Javier observaba las calles, atento a cualquier movimiento sospechoso. Cada semáforo parecía un posible escondite para enemigos. Pedro recordó las advertencias de su pasado. Nadie confiaba en nadie, esa era la regla. Si nos atrapan, será el fin, dijo Isabel con voz tensa. Pedro escuchó un clic metálico, alguien desbloqueaba las puertas del coche. De inmediato, giró y apuntó hacia la sombra. Un hombre encapuchado retrocedió, levantando las manos. Solo traigo información, dijo con voz temblorosa. Pedro lo observó con desconfianza. ¿Quién te envió? No puedo decirlo. Pero tu vida está en peligro. Isabel suspiró, inquieta. Javier le dio una palmada al hombro a Pedro. Debemos escuchar lo que tiene que decir. Pedro bajó lentamente el arma, manteniendo los ojos en el hombre. Habla rápido, no tenemos tiempo. El hombre sacó un sobre con fotografías y documentos. Esto es solo la primera pista. Vienen por ti. Pedro revisó las fotos, eran lugares y nombres familiares. Cada rostro le causaba un escalofrío. Isabel examinó los documentos, contratos falsos, registros de vigilancia. Javier tragó saliva al ver cifras de operaciones secretas. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró. Pedro cerró el sobre y lo guardó en su chaqueta. No podemos confiar en nadie fuera de este coche. Isabel asintió, nerviosa. Tenemos que ir al puerto ahora mismo. Pedro arrancó el coche silenciosamente y giró hacia la avenida principal. Cada calle estaba iluminada por luces tenues, pero su instinto decía que no estaban solos. Javier miró por la ventana. Sombras se movían entre edificios abandonados. Nos están siguiendo, dijo, señalando a varios coches a lo lejos. Pedro aceleró, pero con cuidado de no llamar la atención. Si nos separan, estamos perdidos, murmuró. Isabel revisaba de nuevo los mapas, calculando rutas de escape. La bodega número 5 está cerca del puerto. Allí nos esperan más respuestas. Pedro asintió y cambió de calle para evitar el seguimiento. Cada semáforo en rojo parecía eternizarse. Javier vio una figura en la acera que parecía señalarles algo. Pedro giró bruscamente hacia la señal, sin saber si era trampa. La figura desapareció en la niebla de la lluvia. No podemos perder tiempo, dijo Pedro, apretando el acelerador. La tensión llenaba el coche, mezclando miedo y adrenalina. Frente a ellos, el puerto se acercaba lentamente, oscuro y silencioso. Llegaron al puerto y bajaron del coche con armas listas. La bruma cubría contenedores y grúas oxidadas. Pedro sentía que cada paso podía ser una trampa mortal. Isabel sostenía un pequeño radio, escuchando posibles movimientos. Javier vigilaba a los alrededores, atento a cualquier señal de peligro. Una luz parpadeante iluminó un contenedor cercano. Pedro se acercó con cautela, apuntando la pistola. Dentro del contenedor había una figura encapuchada. «Pedro Alonso», exclamó, revelando su rostro familiar.
Pedro dio un paso atrás, confundido y sorprendido. No puede ser. ¿Tú? La figura asintió lentamente, sin quitar la capucha. He venido a advertirte. No estás solo en esto. Isabel frunció el ceño, desconfiada. ¿Quién es realmente? Preguntó, con el arma lista. La figura sacó un sobre similar al anterior. Toma esto y confía en tu instinto. Pedro lo agarró y lo abrió con cuidado. Los documentos mostraban nombres y lugares secretos. Javier respiró hondo. Esto es más grande de lo que imaginamos. La figura encapuchada se giró hacia la oscuridad del puerto. Te perseguirán, Pedro. Y ahora también saben que estás buscando respuestas. Pedro miró a Isabel y Javier, decidido. No nos rendiremos. No hoy, no nunca. La lluvia golpeaba sus hombros, mientras el puerto parecía un laberinto de secretos por descubrir. Pedro decidió que lo primero era asegurar información confiable. Javier, cuida el perímetro. Isabel, ayúdame con estos documentos. La bruma dificultaba la visibilidad, pero su instinto estaba alerta. Pedro revisaba cada nombre, cada dirección, cada dato de la conspiración. Esto no termina en el puerto. Nos llevará a toda la ciudad. Isabel le mostró un mapa con rutas de escape y posibles escondites. Pedro asintió, calculando los próximos movimientos. Javier observaba los contenedores cercanos, atento a cualquier señal de ataque. De repente, un ruido metálico se escuchó detrás de ellos. Pedro giró rápidamente, pistola lista. Una sombra pasó veloz entre contenedores, desapareciendo casi de inmediato. «Vienen por nosotros», susurró Isabel. Pedro tragó saliva y apretó el sobre contra su pecho. «Si quieren detenernos, tendrán que enfrentarnos primero». Javier asintió, firme y decidido. La lluvia intensificaba el peligro, mojando armas y documentos. Pedro sintió un hormigueo en la espalda, instinto de supervivencia. Isabel tomó su brazo. «Vamos, Pedro. Debemos movernos antes de que sea tarde». Pedro lideró al grupo hacia la salida del puerto. Cada paso era calculado, cada sombra un posible enemigo. «Nos esperan muchas sorpresas. Y muchas traiciones», murmuró Pedro. Javier levantó la pistola, listo para cualquier ataque. La ciudad estaba cerca, y con ella, la primera verdad que Pedro debía descubrir. Y así, la persecución apenas comenzaba. Pedro avanzaba por calles oscuras con Isabel y Javier siguiéndolo de cerca. Cada sombra parecía moverse, como si los observara. Los documentos en la mochila de Pedro pesaban más de lo que parecía. Contenían nombres de personas poderosas y sus secretos más oscuros. «Si alguien se entera de esto, podemos desaparecer», murmuró Javier. Pedro asintió, concentrado en cada esquina y callejón. La lluvia hacía que los pasos fueran más ruidosos. Isabel se cubría con la capucha de su chaqueta, vigilante. Un auto negro lo seguía a distancia, casi imperceptible. Pedro apretó el paso, sintiendo que el peligro aumentaba. «Debemos separar la ruta de seguimiento», dijo en voz baja. Javier asintió y tomó una calle lateral. Pedro lideró al grupo hacia un almacén abandonado. «Aquí podremos planear el siguiente movimiento», dijo con firmeza. Las puertas del almacén crujieron al abrirse. Adentro, había cajas, polvo y ecos de pasos antiguos. Pedro desplegó el mapa sobre una mesa metálica. Isabel señalaba lugares marcados con nombres y fechas. «El próximo contacto está en la estación de tren», dijo Isabel. Pedro frunció el ceño. «Perfecto para una trampa. Pero no podemos ignorarlo». Javier revisaba ventanas y techos, siempre atento. La tensión era palpable, cada ruido los sobresaltaba. Pedro cerró los ojos por un instante, respirando hondo. «Vamos a jugar según sus reglas. Pero nosotros controlaremos el juego». Salieron del almacén con precaución, avanzando hacia la estación de tren. La noche estaba cerrada, apenas iluminada por farolas intermitentes. Un gato cruzó la calle, y Pedro se sobresaltó ligeramente. «Cada detalle cuenta», murmuró, ajustando su pistola. Isabel miraba los documentos de nuevo, buscando patrones. Javier vigilaba los techos, asegurándose de que no fueran emboscados. Al llegar a la estación, la sensación de peligro se intensificó. Un tren pasó silbando, su ruido cubrió cualquier sonido a su alrededor. «Este es el lugar. Y la trampa también», dijo Pedro en voz baja. Una figura apareció al otro lado del andén. Pedro tensó el arma, apuntando sin vacilar. La figura levantó las manos, mostrando que no tenía armas. «Soy amigo. Vengo a ayudarte», dijo la voz, distorsionada por la distancia. Isabel frunció el ceño, desconfiada.
¿Cómo sabemos que dice la verdad? Pedro bajó un poco el arma, pero mantuvo la guardia. La figura entregó un paquete con documentos y un USB. Esto contiene información que necesitan para sobrevivir. Javier lo tomó con cautela, observando cada movimiento. Pedro revisó rápidamente el USB, viendo códigos y archivos ocultos. Esto es más grande que todo lo que imaginamos, murmuró. Una alarma silenciosa sonó en la estación, casi imperceptible. Pedro y sus aliados se tensaron, sabiendo que habían sido detectados. No tenemos tiempo. Debemos irnos ahora, dijo Pedro. Y sin dudar, corrieron hacia la salida del andén, mientras sombras los seguían. Salieron corriendo por callejones estrechos, perseguidos por figuras desconocidas. Cada giro de esquina era un riesgo calculado. Pedro llevaba el USB pegado a su pecho, asegurándolo con fuerza. Isabel revisaba la ruta en el mapa, buscando caminos de escape. Javier mantenía la pistola lista, apuntando a cualquier sombra. Un coche negro apareció a toda velocidad detrás de ellos. Pedro corrió hacia un almacén abandonado para cubrirse. Las balas golpearon la puerta metálica, haciendo que vibrara. Isabel gritó, «¡Sáltense, rápido!». Pedro empujó a Javier al interior, cubriendo la entrada. Una figura encapuchada saltó desde un tejado cercano. Pedro lo derribó con un golpe seco, sin dejar que reaccionara. «No podemos detenernos, cada segundo cuenta», dijo Pedro. Isabel encontró un túnel de servicio que los conduciría a otra calle. «Por aquí», señaló, mientras los tres se adentraban. La lluvia los empapaba, dificultando la visibilidad. Pedro sentía que cada segundo podía ser el último. Javier escuchó pasos detrás de ellos y giró rápidamente. Dos figuras más aparecieron, moviéndose con rapidez inhumana. Pedro apuntó y disparó, derribando a uno mientras el otro huía. Isabel se sujetó del brazo de Pedro, respirando con dificultad. «Estamos cerca. Casi llegamos a la zona segura». Pedro no podía relajarse, la amenaza era constante. Finalmente, llegaron a un callejón cerrado, pero seguro por ahora. Pedro miró al cielo nocturno, jurando que acabaría con quienes los perseguían. En el callejón, los tres se agazaparon, respirando con dificultad. Pedro conectó el USB a un pequeño dispositivo portátil. La pantalla mostró mapas, nombres y ubicaciones de agentes secretos. Isabel revisaba cada dato, tratando de identificar patrones. «Esto confirma que estamos siendo vigilados desde hace meses», dijo ella. Javier asintió, preocupado. «Y no solo eso. Hay gente dentro que trabaja en nuestra contra». Pedro apretó los puños, sintiendo la furia crecer. «No podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos». Una figura apareció al final del callejón, iluminada por la luz de un farol. Pedro levantó el arma, listo para disparar. La figura alzó las manos, mostrando que no era hostil. «Soy un aliado. Puedo ayudarlos a salir de la ciudad», dijo la voz. Isabel lo miró con desconfianza. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?». La figura sonrió con ironía. «Porque si no lo hacen, todos morirán antes del amanecer». Pedro intercambió una mirada con Javier e Isabel. Sabían que no tenían otra opción. La figura les indicó un camino subterráneo secreto hacia afuera de la ciudad. Pedro decidió confiar, aunque con cautela. «Vamos. Cada segundo cuenta», dijo Pedro. Isabel y Javier lo siguieron mientras la figura abría una puerta metálica. Una brisa húmeda los envolvió al ingresar al túnel. Pedro sintió que la verdadera carrera por la supervivencia apenas comenzaba. El túnel subterráneo era estrecho y oscuro, iluminado por luces parpadeantes. Pedro avanzaba al frente, alertando de cualquier ruido extraño. Isabel caminaba detrás, con los documentos y USB asegurados. Javier mantenía el arma lista, atento a cualquier emboscada. El silencio era inquietante, roto solo por el eco de sus pasos. La figura que los guiaba caminaba con seguridad, conocía cada curva. Pedro revisó el mapa en el USB, identificando puntos de control y trampas. «Si nos detectan, estamos perdidos», murmuró Pedro. Isabel se acercó, observando los patrones en la pantalla. «Hay un desvío hacia la superficie que nos dará ventaja», dijo señalando el mapa. Pedro asintió, ajustando la pistola. Javier escuchó un ruido metálico detrás de ellos. Pedro giró bruscamente, apuntando al sonido. Nada apareció, pero el instinto de peligro permanecía. La figura guiándolos habló en voz baja: «Casi llegamos, mantengan la calma». Pedro sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada paso los acercaba a respuestas y, al mismo tiempo, al peligro.
La salida estaba cerca, pero el camino aún podía ser mortal. Isabel respiró hondo, intentando mantener la calma. Javier apretó la empuñadura del arma, tenso. Pedro susurró, no podemos fallar. No esta vez. Unos destellos de luz indicaron la salida a la superficie. Pedro lideró al grupo hacia el punto luminoso. Afuera, la ciudad parecía un laberinto de secretos y enemigos. Y así, la verdadera misión apenas comenzaba. Pedro, Isabel y Javier emergieron del túnel a un callejón poco iluminado. La ciudad parecía tranquila, pero su instinto decía lo contrario. No nos detectarán aquí. Por ahora, murmuró la figura que los guiaba. Pedro ajustó su pistola, observando cada sombra. Isabel revisaba el USB, buscando información crítica. Javier vigilaba los techos, asegurándose de que no hubiera francotiradores. Un auto pasó lentamente por la calle principal, sus luces cortando la oscuridad. Pedro contuvo la respiración, evaluando si era una amenaza. La figura misteriosa señaló una puerta lateral. «Por aquí podemos avanzar sin ser vistos», dijo con voz baja. Pedro asintió y lideró al grupo hacia la entrada. Cada paso era calculado, evitando hacer ruido. Isabel notó un panel de control eléctrico en la pared. «Esto nos permitirá abrir una salida más rápida si nos siguen», dijo. Pedro observó y asintió, reconociendo la ventaja táctica. Javier revisó los alrededores mientras Pedro manipulaba el panel. Un leve clic indicó que la puerta lateral estaba desbloqueada. «Listos para avanzar», dijo Pedro, señalando la entrada. Isabel y Javier lo siguieron, entrando con cuidado. El interior era un pasillo largo con tuberías expuestas. La luz parpadeante creaba sombras inquietantes en las paredes. Pedro avanzaba al frente, atento a cualquier movimiento. Isabel revisaba el mapa del USB, marcando posibles rutas de escape. Javier apuntaba con el arma, preparado para disparar en cualquier momento. Pedro susurró, «Casi llegamos. Pero no podemos confiarnos». El pasillo se bifurcaba, mostrando dos rutas posibles. Pedro analizó rápidamente ambas opciones. Isabel señaló la ruta de la izquierda, que parecía menos vigilada. Javier revisó con un pequeño dispositivo si había cámaras ocultas. «Esta ruta tiene menos riesgo de detección», dijo finalmente. Pedro asintió y lideró al grupo por el camino seguro. Cada paso hacía eco en las tuberías metálicas. Isabel revisaba constantemente el mapa y los documentos del USB. Javier escuchaba con atención cualquier sonido extraño. De repente, un ruido metálico resonó detrás de ellos. Pedro se giró, apuntando con el arma, pero no vio nada. «Alguien nos sigue». «Lo siento en mis huesos», dijo con voz tensa. Isabel apretó su chaqueta contra el pecho, nerviosa. Pedro avanzó con cautela, asegurando cada metro del pasillo. La figura que los guiaba parecía conocer cada rincón. «No se preocupen, llegaremos al punto seguro pronto», dijo la voz misteriosa. Javier vio una sombra moverse en la esquina del pasillo. Pedro disparó, impactando a un enemigo que se ocultaba detrás de una columna. La tensión se intensificó, pero el grupo continuó avanzando. Isabel señalaba un mapa virtual proyectado en el USB. «Estamos cerca de la estación de comunicaciones», dijo con voz firme. Pedro respiró hondo, sintiendo que la misión se complicaba. «Manténganse alerta. Nada es lo que parece». Un zumbido eléctrico recorrió el pasillo, haciendo que todos se detuvieran. Pedro murmuró, «Esto apenas comienza». Llegaron a la estación de comunicaciones, un edificio antiguo y oscuro. Pedro abrió la puerta con cuidado, evitando hacer ruido. Isabel revisaba los documentos y verificaba las coordenadas. Javier se posicionó junto a la entrada, vigilando cualquier intruso. Un panel de control estaba conectado a varias cámaras de la ciudad. Pedro tocó la consola y vio imágenes de calles, edificios y personas. «Están observando cada movimiento nuestro», murmuró. Isabel señaló un mapa en el USB con rutas alternativas. «Si tomamos esta ruta, podemos evitar ser detectados por 24 horas», dijo. Pedro asintió, planificando cada movimiento con precisión. Javier notó que una de las cámaras parpadeaba, indicando actividad cercana. «Nos han detectado. Tenemos que movernos», dijo con urgencia. Pedro recogió todos los documentos y el USB. Isabel cerró la consola, asegurando que nadie pudiera rastrearlos. La figura misteriosa señaló una salida secreta por el techo. «Suban por aquí, es más seguro que las escaleras», dijo. Pedro lideró al grupo hacia la escalera interna que conducía al techo. La lluvia comenzaba a caer, dificultando la visibilidad.
Javier apuntaba a la ciudad, vigilando cualquier señal de peligro. Isabel se agarró del brazo de Pedro mientras subían. No podemos fallar ahora, murmuró Pedro, decidido. Al llegar al techo, la ciudad se desplegaba frente a ellos. Cada luz era un posible vigilante, cada sombra una amenaza. Pedro respiró profundo, sintiendo la tensión en aumento. Avancemos rápido. Tenemos que llegar al punto seguro antes del amanecer. Desde el techo, Pedro podía ver las rutas de escape trazadas en el USB. Isabel señalaba un edificio abandonado como refugio temporal. Javier calculaba el tiempo que tenían antes de ser detectados. Un helicóptero pasó en la distancia, iluminando la ciudad con su luz. Pedro ajustó la pistola y condujo al grupo hacia el edificio. Cada salto entre tejados requería precisión y concentración. Isabel tropezó ligeramente, y Pedro la sostuvo con firmeza. Gracias. No me caí gracias a ti, susurró ella. Javier observaba abajo, asegurándose de que no fueran perseguidos por tierra. Al llegar al refugio, Pedro aseguró la puerta tras ellos. Estamos a salvo por ahora. Pero no por mucho tiempo, dijo con seriedad. Isabel revisó nuevamente los documentos y el USB. Esto confirma que hay una red que nos está cazando desde meses atrás. Pedro se sentó, planificando los próximos movimientos. Javier encendió una pequeña linterna para revisar las armas. Si quieren atraparnos, tendrán que enfrentarse a nosotros primero, dijo Pedro. Isabel asintió, sintiendo la tensión en aumento. Pedro revisó cada nombre en los documentos, reconociendo enemigos ocultos. No podemos confiar en nadie. Solo en nosotros. Javier respiró hondo, consciente de que cada decisión podía ser la última. Pedro se levantó, decidido. Mañana avanzaremos hacia el contacto en la ciudad central. Isabel lo miró con preocupación. Es peligroso. Pero es nuestra única oportunidad. Pedro murmuró, y no vamos a fallar. Al amanecer, Pedro y su equipo revisaron el plan una vez más. Cada ruta, cada calle, cada edificio estaba marcado en el USB. Isabel verificaba los documentos, asegurándose de que no hubiera errores. Javier comprobaba sus armas y municiones. La ciudad despertaba lentamente mientras ellos planeaban su próximo movimiento. Pedro respiró profundamente, sintiendo la presión de la misión. Hoy encontraremos respuestas. Y enemigos, murmuró. Isabel asintió, lista para seguirlo a cualquier parte. Javier miró al horizonte, anticipando posibles emboscadas. Pedro lideró al grupo por calles secundarias, evitando rutas principales. Cada esquina estaba calculada, cada sombra vigilada. Un dron pasó cerca, iluminando su ruta con una luz intensa. Pedro se cubrió detrás de un contenedor metálico, señalando al grupo que hiciera lo mismo. Isabel tembló ligeramente, pero mantuvo la calma. Javier revisó el dispositivo de interferencia que habían traído. Esto nos dará tiempo, pero no mucho, dijo mientras lo activaba. Pedro miró la estación de tren donde su contacto esperaba. Si llegamos, podemos obtener información crucial. Las calles parecían interminables, pero cada paso los acercaba al objetivo. Isabel y Javier seguían a Pedro de cerca, preparados para cualquier ataque. Una sombra apareció detrás de ellos, pero desapareció rápidamente. Pedro apretó los dientes, consciente de que estaban siendo vigilados. Cada segundo cuenta. No podemos detenernos, dijo. El equipo se movió en silencio, cruzando la ciudad con precisión táctica. Y así, la persecución y la misión continuaban, más intensa que nunca. Pedro, Isabel y Javier llegaron a las inmediaciones de la estación de tren. El edificio parecía abandonado, pero sus ventanas ocultaban movimiento. Pedro levantó la mano, indicando silencio. Isabel respiraba con dificultad, consciente de que estaban entrando en una trampa. Javier ajustó el silenciador de su pistola. Hay francotiradores en los tejados, murmuró Pedro. Isabel sacó un pequeño dispositivo para rastrear señales térmicas. 2 hombres a la derecha, uno en el puente superior, informó. Pedro asintió, calculando la ruta de entrada. Javier lanzó una pequeña piedra, midiendo la reacción del enemigo. Una luz se encendió brevemente, confirmando la vigilancia. Nos esperan. Pero no saben cómo llegaremos, dijo Pedro. El grupo se movió entre sombras, acercándose a la entrada lateral. Pedro abrió la puerta con cuidado, apuntando hacia el interior. El silencio era sofocante, roto solo por el crujido de madera vieja. Isabel sintió una gota de sudor recorrer su frente. Javier cubría la retaguardia, atento a cualquier movimiento.
Avanzaron lentamente, siguiendo el mapa digital del USB. Pedro detectó huellas recientes en el suelo polvoriento. No estamos solos. Alguien entró antes que nosotros. De repente, un disparo resonó desde lo alto. Javier empujó a Isabel al suelo, salvándola de la bala. Pedro disparó hacia la sombra, derribando al francotirador. El eco de la detonación llenó la estación vacía. La guerra ha comenzado, murmuró Pedro, con los ojos fríos. El equipo avanzó entre los vagones oxidados del tren. El aire estaba cargado de polvo y olor a hierro viejo. Pedro se movía como un cazador, cada paso medido. Isabel sostenía el USB como si fuera un tesoro. Javier cubría todos los ángulos, su dedo en el gatillo. De pronto, una voz resonó en el altavoz roto. Pedro Alonso. Te estábamos esperando. Isabel se estremeció, buscando el origen de la voz. Pedro apretó la mandíbula, reconociendo un tono familiar. Ese es Morales, susurró, recordando un viejo enemigo. Javier levantó su arma, pero no había blanco visible. Entrégame el USB y todo terminará rápido, continuó la voz. Isabel miró a Pedro, esperando su decisión. Nunca, respondió él con firmeza. El eco de la palabra resonó como un desafío. De repente, luces se encendieron en el techo del vagón. 5 hombres armados descendieron con rapidez. Pedro disparó primero, derribando a 2. Javier cubrió el flanco izquierdo, eliminando a otro. Isabel se protegió detrás de una columna de hierro. El combate fue breve, pero brutal. Los cuerpos cayeron pesados al suelo metálico. Pedro respiraba con dificultad, sudor recorriendo su frente. Esto es solo el inicio, dijo con frialdad. Y en ese instante, la risa de Morales llenó el lugar. Morales apareció en el extremo del vagón, vestido de negro. Su mirada era calculadora, llena de odio contenido. Pedro. Siempre interfiriendo en mis planes. Pedro apuntó su arma directamente a su viejo rival. Isabel observaba la tensión entre ambos, como si el tiempo se detuviera. Javier mantuvo la mira fija en Morales, preparado para disparar. ¿Qué quieres con el USB? Preguntó Pedro con voz dura. Morales sonrió con cinismo. Dentro de él está la clave para controlar la ciudad. Isabel sintió un escalofrío, comprendiendo la magnitud del conflicto. Pedro apretó más fuerte su arma. No permitiré que lo uses para destruir lo que queda de nosotros. Morales rió suavemente. Siempre tan noble. Siempre tan ingenuo. Con un gesto de su mano, otros hombres armados aparecieron. Javier disparó, iniciando el caos nuevamente. Isabel corrió hacia Pedro, entregándole un dispositivo del USB. Esto es lo que realmente buscan, susurró ella. Pedro guardó el objeto en su chaqueta, protegiéndolo con su vida. Morales gritó, atrápenlos vivos. Las balas silbaban en todas direcciones, rebotando en el metal. Pedro derribó a un enemigo con precisión quirúrgica. Javier lanzó una granada de humo, cubriendo la retirada. Isabel tosía, intentando seguir a Pedro entre la nube espesa. Morales observó la huida, murmurando, no escaparás esta vez. El humo cubría todo, dificultando la visión. Pedro sujetó a Isabel por la mano, guiándola hacia la salida. Javier disparaba en ráfagas cortas, cubriendo el avance. El tren oxidado vibraba con cada explosión cercana. Pedro abrió una puerta lateral y los 3 escaparon al andén. Afuera, la lluvia caía con fuerza, mojando sus rostros. Isabel respiraba agitadamente, aún aferrada al USB. Javier comprobó que nadie lo siguiera de inmediato. No tenemos mucho tiempo, Morales movilizará más hombres, dijo Pedro. Isabel asintió, temblando por la adrenalina. Pedro consultó un mapa oculto dentro del dispositivo. Hay un laboratorio secreto en las afueras. Allí encontraremos respuestas. Javier gruñó. ¿Y más trampas, quizás? Pedro lo miró fijamente. Sí. Pero no tenemos otra opción. El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. Isabel cerró los ojos, sabiendo que eran el objetivo principal. Pedro corrió hacia un vehículo abandonado en el estacionamiento. Javier lo siguió, cubriendo su espalda. Isabel entró al auto con rapidez, sujetando el USB. Pedro encendió el motor con un destornillador improvisado. El auto rugió, arrancando bajo la lluvia intensa. Los neumáticos chirriaron en el asfalto mojado. Detrás de ellos, un convoy enemigo se desplegaba. Pedro aceleró, el rostro tenso y decidido. Esto no ha terminado. Apenas empieza. El coche avanzaba a toda velocidad por las calles mojadas. Isabel miraba hacia atrás, viendo las luces del convoy acercarse.
Javier cargaba su rifle, preparándose para resistir. Pedro esquivaba los autos abandonados con una destreza increíble. La lluvia golpeaba el parabrisas, dificultando la visibilidad. Un disparo impactó contra la carrocería del coche. Isabel gritó, aferrándose al asiento. Pedro mantuvo el control, acelerando aún más. Javier abrió la ventana y disparó contra los perseguidores. Uno de los vehículos enemigos derrapó y chocó contra un poste. Pero dos más continuaron detrás de ellos. Pedro giró bruscamente hacia un callejón estrecho. El auto rozó las paredes, provocando chispas en la carrocería. Isabel cerró los ojos, sintiendo que podían estrellarse en cualquier momento. Javier derribó otro de los autos con un disparo certero en el motor. Solo quedaba uno persiguiéndolos. Pedro condujo hacia un puente viejo y oxidado. El enemigo aceleró, intentando alcanzarlos. Javier preparó la última granada de mano. «Es ahora o nunca», dijo con frialdad. La lanzó hacia el vehículo enemigo, que explotó en llamas. El puente tembló por la explosión, pero Pedro siguió adelante. Isabel respiraba entrecortadamente, aún en shock. Pedro murmuró, «Un obstáculo menos». Pero Morales no se detendrá. El coche desapareció en la oscuridad de la carretera, rumbo al laboratorio secreto. El coche atravesó la carretera desierta bajo la lluvia interminable. Isabel apretaba el USB contra su pecho, como si dependiera su vida de él. Javier revisaba sus municiones, consciente de que quedaban pocas. Pedro mantenía la mirada fija en la carretera, con un silencio calculador. La señal del GPS improvisado los guiaba hacia las afueras de la ciudad. Isabel preguntó en voz baja, «¿Qué encontraremos allí?». Pedro respondió con frialdad, «Verdades que nadie debería conocer». El viento golpeaba los vidrios del vehículo como cuchillas. Javier observaba cada sombra en los costados de la carretera. De pronto, una figura solitaria apareció en medio del camino. Pedro frenó bruscamente, los neumáticos chillaron en el asfalto mojado. La silueta era de una mujer empapada, con un rostro oculto bajo la capucha. Isabel abrió los ojos de par en par. «¿Quién? ¿Quién es ella?». La mujer levantó lentamente la cabeza, mostrando una cicatriz en la mejilla. «Pedro Alonso. Finalmente nos volvemos a ver», dijo con voz firme. Pedro apretó el volante, sorprendido por el encuentro. «Marta», murmuró, con un dejo de dolor en su voz. Isabel y Javier intercambiaron miradas, desconcertados. Marta se acercó lentamente al coche, sin miedo a las armas. «Sé lo que buscan. Y sé lo que Morales planea». Pedro dudó, pero abrió la puerta y salió bajo la lluvia. Marta lo miraba con intensidad, sus ojos cargados de secretos. «Si me siguen, los llevaré al laboratorio. Pero deben confiar en mí». Javier levantó su arma, desconfiado. Pedro bajó la mano de Javier y dijo, «Iremos contigo». Marta los guió a pie por un sendero oculto en medio del bosque. La lluvia se filtraba entre las ramas, empapando sus ropas. Isabel miraba con desconfianza, sin soltar el USB. Javier caminaba en la retaguardia, con el dedo en el gatillo. Pedro iba al lado de Marta, estudiando cada palabra que decía. «El laboratorio no solo guarda armas. Guarda la verdad de tu existencia», susurró Marta. Pedro frunció el ceño, perturbado. Isabel escuchaba con atención, sintiendo que algo oscuro estaba por revelarse. Marta continuó, «Morales no quiere solo el poder. Quiere desatar algo que cambiará todo». Javier interrumpió con tono cortante, «¿Y por qué ayudarnos?». Marta lo miró con dureza. «Porque yo también quiero destruir a Morales». El camino se volvió más estrecho y fangoso. A lo lejos, brillaban luces artificiales entre los árboles. El laboratorio emergía como una fortaleza enterrada en la tierra. Torres de vigilancia apuntaban hacia el perímetro. Isabel tragó saliva, «Es más grande de lo que imaginaba». Pedro observó las cámaras ocultas, calculando su ruta de entrada. Marta señaló un túnel lateral cubierto por maleza. «Esa es la entrada secreta que Morales no controla». Javier dudó, «¿Y si es una trampa?». Marta respondió firme, «Si quisiera entregarlos, ya estarían muertos». Pedro respiró hondo y asintió. Se agacharon, avanzando por el túnel oscuro. El aire era denso, cargado de humedad y óxido. «Prepárense. Dentro encontrarán más de lo que buscan», dijo Marta. El túnel desembocó en un pasillo metálico iluminado con luces rojas. El sonido de máquinas retumbaba en las paredes. Isabel se estremeció, sintiendo que estaban entrando en un lugar prohibido. Javier levantó su arma, cubriendo cada esquina. Pedro caminaba con paso firme, aunque su interior ardía de dudas.
Marta presionó un panel oculto y la puerta se abrió. El interior revelaba filas interminables de cápsulas de vidrio. En cada cápsula había un rostro idéntico al de Pedro. Isabel ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Javier abrió los ojos, incrédulo. Dios santo. Pedro se acercó lentamente a una de las cápsulas. Miró su propio reflejo dormido, suspendido en un líquido verde. Esto no puede ser real, murmuró. Marta lo observaba con tristeza. Eres el original, Pedro. Todos los demás son copias creadas por Morales. Pedro retrocedió, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Isabel se aferró a su brazo, intentando darle fuerza. Javier apuntó hacia las cápsulas, perturbado. ¿Son armas? Marta asintió. Clones programados para obedecer ciegamente. Pedro cerró los ojos, la rabia creciendo en su interior. Toda mi vida. ¿Fui solo un experimento? Marta susurró. No. Tú eres el único que logró escapar del control. Isabel temblaba, consciente de lo que significaba esa revelación. Javier murmuró, esto es más grande de lo que imaginamos. Pedro abrió los ojos, llenos de furia. Voy a destruir todo esto. Pedro caminaba entre las cápsulas, sintiendo que cada clon lo observaba. Isabel lo seguía con cautela, temiendo por su estado mental. Javier revisaba el área, asegurándose de que no hubiera guardia cerca. Marta activó otra pantalla, mostrando un mapa del laboratorio. El núcleo central está aquí. Es donde Morales guarda el control de todo. Pedro observó el mapa, memorizando cada detalle. Si destruimos el núcleo, destruiremos los clones. Isabel preguntó en voz baja, ¿y qué pasará contigo? Pedro no respondió, simplemente bajó la mirada. Javier frunció el ceño, entendiendo el dilema. Marta apretó el brazo de Pedro. No eres como ellos. Tú tienes voluntad. Pedro asintió lentamente, tratando de contener la rabia. El sonido de pasos metálicos comenzó a resonar en los pasillos. Isabel palideció. Nos descubrieron. Javier se colocó en posición de combate, apuntando hacia la entrada. Marta sacó un arma oculta bajo su chaqueta. Pedro apretó los dientes. No retrocederemos. La puerta explotó en 1000 pedazos, y un escuadrón armado entró disparando. Las balas rebotaban contra las paredes metálicas. Isabel se agachó, cubriéndose detrás de una cápsula. Javier derribó a 2 enemigos con disparos certeros. Marta abatió a otro con precisión mortal. Pedro se lanzó hacia adelante, luchando cuerpo a cuerpo. La sangre salpicaba en el suelo del laboratorio. Al final, el silencio volvió. Pero sabían que era solo la primera ola. El grupo respiraba agitado, rodeado de cuerpos enemigos. Isabel se incorporó lentamente, aún con el USB en la mano. Pedro estaba cubierto de sudor y sangre, pero su mirada era fría. Javier comprobó las armas recogidas de los soldados caídos. Marta cerró la puerta con un panel de seguridad. Esto apenas empieza. Morales vendrá personalmente. Pedro miró las cápsulas, sintiendo un odio profundo. Voy a hacer que pague por lo que hizo conmigo. Isabel intentó calmarlo, no puedes perderte en la rabia. Pedro le tomó la mano brevemente, buscando fuerza en su mirada. Javier murmuró, si seguimos aquí, nos atraparán. Marta señaló un elevador al fondo del pasillo. Ese conduce directamente al núcleo central. Pedro respiró hondo, asintiendo con decisión. Entonces iremos hasta el final. Isabel tragó saliva, sabiendo que la batalla decisiva se acercaba. Javier cargó su rifle, preparado para todo. Marta tecleó un código y el elevador se abrió con un zumbido metálico. El grupo entró, rodeado por un silencio opresivo. Pedro miraba su reflejo en la pared de acero, dudando de sí mismo. Soy más que ellos. Soy más que un experimento, se dijo en voz baja. Isabel lo escuchó y le sonrió suavemente. El elevador descendió con lentitud, como si bajara al infierno. La luz roja iluminaba sus rostros tensos. Y cuando las puertas se abrieron, la oscuridad del núcleo los envolvió. El núcleo central se reveló como una sala inmensa, bañada en luces rojas. Gigantescas pantallas mostraban códigos en constante movimiento. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El zumbido de las máquinas hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Pedro avanzó primero, con la mirada fija en el centro de la sala. Allí, una cápsula más grande que las demás dominaba el lugar. Dentro flotaba otro Pedro, idéntico, pero con una expresión más oscura. Isabel se tapó la boca, incapaz de procesar lo que veía. Javier apuntó con su arma, listo para disparar. Marta susurró, ese
Es el prototipo alfa. Pedro frunció el ceño, intentando controlar su respiración. ¿Más fuerte que los demás?, preguntó Javier. Marta asintió. Más letal. Morales lo diseñó para reemplazarte. De pronto, una risa metálica resonó en la sala. La voz de Morales emergió de los altavoces. Bienvenidos al corazón de mi obra maestra. Pedro apretó los puños, buscando al enemigo con la mirada. Morales continuó, Pedro. Nunca fuiste libre. Todo lo que hiciste, lo hice posible. Pedro gritó, mientes. Isabel lo sujetó del brazo, intentando calmarlo. Morales rió otra vez, pronto verás quién eres en realidad. Con un chasquido, la cápsula del prototipo alfa comenzó a abrirse. El vapor llenó la sala con un siseo escalofriante. El clon abrió los ojos. Y eran de un rojo brillante. Pedro dio un paso atrás, enfrentándose a su peor reflejo. El clon alfa salió de la cápsula, desnudo, con una calma aterradora. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y marcas de cirugía. Isabel retrocedió, sintiendo un miedo visceral. Javier apretó el gatillo, pero Pedro levantó la mano. Es mío, dijo con voz firme. El alfa sonrió, imitando su gesto. Eres débil, dijo con tono burlón. Pedro lo rodeaba, buscando un punto de ventaja. El clon imitaba cada movimiento, como un espejo retorcido. Javier murmuró, es como pelear contra su sombra. El alfa lanzó el primer golpe, un puñetazo brutal. Pedro lo bloqueó, pero el impacto lo hizo retroceder varios pasos. La sala entera vibró con la fuerza del choque. Isabel gritó, Pedro. Pedro se reincorporó, con sangre en la comisura de los labios. El alfa sonrió, eres débil porque tienes dudas. Marta disparó contra el clon, pero las balas apenas lo ralentizaron. Morales habló por los altavoces, no malgastes tus balas. Él está hecho para resistir. Pedro cargó contra el alfa, lanzando una serie de golpes furiosos. El clon los bloqueó con una facilidad aterradora. Isabel sentía que estaba presenciando el final de todo. Javier apuntó al núcleo de energía, pensando en destruirlo. Marta lo detuvo, si lo haces ahora, morirán todos. Pedro y el alfa se enfrentaron cara a cara, respirando con rabia. Solo uno de nosotros saldrá vivo de aquí, dijo Pedro. Pedro lanzó una patada que hizo temblar las plataformas metálicas. El alfa la bloqueó y respondió con un golpe directo al pecho. Pedro cayó contra una consola, rompiendo las pantallas. Isabel corrió hacia él, pero Javier la detuvo. No te acerques, te matará. El alfa se acercaba lentamente, como un depredador. Pedro escupió sangre y se levantó tambaleante. No eres más que una copia vacía, gruñó. El alfa sonrió, mostrando sus dientes manchados de sangre. Soy lo que tú deberías haber sido. Pedro reunió todas sus fuerzas y volvió a atacar. Golpes rápidos, precisos, llenos de furia contenida. El alfa recibió algunos, pero contraatacó con brutalidad. Marta disparaba para distraerlo, pero era inútil. Isabel gritaba el nombre de Pedro una y otra vez. Javier buscaba un ángulo para ayudar, pero el riesgo era enorme. El clon agarró a Pedro del cuello y lo levantó en el aire. Isabel lloraba, impotente. Admite que eres débil, dijo el alfa. Pedro, asfixiado, apenas pudo sonreír. Soy débil. Porque elegí ser humano. Con un último esfuerzo, clavó un cuchillo en el costado del clon. El alfa rugió de dolor y lo soltó. Pedro cayó al suelo, jadeando. El clon, furioso, se lanzó de nuevo contra él. Pedro rodó hacia un costado justo a tiempo para esquivar el ataque. El clon destrozó el suelo metálico con un solo golpe. Chispas salieron disparadas de los cables expuestos. Isabel gritó, no puedes vencerlo solo. Pedro, jadeando, respondió, no estoy solo. Javier aprovechó la distracción y disparó a los paneles de energía. Las luces parpadearon violentamente. Marta lanzó una granada de humo para confundir al clon. La sala se llenó de niebla densa y roja. Pedro se escondió entre las sombras, controlando su respiración. El alfa rugía, buscando a su presa como una bestia. Isabel corrió hacia la consola principal con el USB. Si logro subir el archivo, tal vez podamos apagarlo. Morales rió desde los altavoces, ilusa. Nada puede detenerlo. Pedro se deslizó detrás del clon y lo atacó por la espalda. La pelea se volvió un torbellino de golpes y gritos. Javier lanzó otro disparo certero al sistema de soporte. El clon titubeó por un instante, aturdido. Pedro aprovechó y lo lanzó contra una cápsula. El vidrio se rompió, y un líquido espeso cubrió el suelo.
El Alfa se levantó lentamente, más furioso que nunca. Isabel gritó: «Pedro, el archivo está cargando». Morales gritó furioso: «Deténganla». El clon se giró hacia Isabel, dispuesto a matarla. Pedro se interpuso, con una decisión inquebrantable. El Alfa se lanzó con toda su fuerza contra Pedro. El impacto los hizo volar a ambos por el aire. Cayeron sobre los restos de las cápsulas destruidas. Isabel terminó la carga del archivo, con lágrimas en los ojos. «Está completo», gritó. La sala vibró, las luces se tornaron azules. El sistema central comenzó a reiniciarse. Morales rugió de ira. ¿Qué hicieron? Javier cubría a Isabel, disparando contra las torretas automáticas que se activaban. Marta intentaba mantener el acceso abierto con su código. Pedro se levantó lentamente, sangrando por todas partes. El clon Alfa tambaleaba, como si algo lo debilitara. «El archivo. Lo está afectando», murmuró Isabel. Pedro sonrió con dificultad. «Entonces aún tenemos una oportunidad». El Alfa rugió y atacó de nuevo, aunque más torpemente. Pedro esquivó, contraatacando con una fuerza renovada. La pelea era brutal, golpes secos que resonaban como truenos. Isabel lloraba, sabiendo que Pedro no saldría ileso. Javier gritó: «Acaba con él, Pedro». Pedro logró atrapar al clon por el cuello. Lo empujó hacia el núcleo energético, chisporroteante. El Alfa luchaba con una fuerza inhumana, pero Pedro no soltaba. «No eres yo. Nunca lo serás». Con un grito desgarrador, lo arrojó dentro del núcleo. Una explosión de luz inundó toda la sala. La explosión iluminó la sala como un sol artificial. Todos cubrieron sus rostros ante el resplandor. El clon Alfa gritó, consumido por la energía del núcleo. Su cuerpo se desintegró lentamente en fragmentos incandescentes. Pedro cayó de rodillas, exhausto, apenas respirando. Isabel corrió hacia él, sosteniéndolo con lágrimas. «Lo lograste. Lo venciste». Pedro negó con la cabeza: «No. Aún no». De los altavoces, la risa de Morales rompió el silencio. «Admirable, Pedro. Has destruido a mi mejor creación. Pero olvidaste algo. Yo siempre tengo un plan B». De pronto, el suelo comenzó a temblar. Las paredes metálicas se abrieron lentamente. De la oscuridad surgieron decenas de figuras. Eran soldados cibernéticos, con ojos brillantes y armaduras negras. Isabel palideció. «Son docenas». Javier maldijo en voz baja y recargó su arma. Marta tecleaba frenéticamente: «Necesito más tiempo». Pedro se obligó a ponerse de pie, tambaleante. Morales habló con tono triunfal: «Esta vez no escaparás». Los soldados levantaron sus armas al unísono. Pedro apretó la mandíbula y alzó su cuchillo ensangrentado. «Que vengan todos», murmuró. El aire se cargó de tensión mortal. La batalla apenas estaba por comenzar. Los soldados avanzaron en perfecta sincronía. Sus pasos resonaban como truenos metálicos. Javier abrió fuego primero, derribando a dos. Marta lanzó un pulso eléctrico desde la consola. Varios soldados se sacudieron, chisporroteando. Isabel se agachó detrás de Pedro, protegiéndose. Pedro corrió hacia el frente, atacando con furia. Su cuchillo atravesó la garganta de un soldado. Con la otra mano, le arrebató el arma. El retroceso casi lo derriba, pero disparó sin dudar. Los proyectiles atravesaban el aire con silbidos mortales. Isabel encontró una pistola en el suelo y la tomó. Aunque temblaba, disparó contra uno de los enemigos. Javier gritó: «Bien hecho, Isabel». Los soldados, aunque caían, parecían interminables. Morales se reía como un espectador de teatro. «Son solo los peones. El rey aún no ha entrado en juego». Marta gritó: «Casi completo el código, resistan». Pedro recibió un golpe en el costado, cayendo contra una barandilla. El metal le cortó la piel, pero no se rindió. «No soy tu esclavo, Morales», murmuró. Saltó sobre un enemigo, arrancándole el casco de un tajo. La sangre manchó sus manos, mezclándose con aceite negro. Isabel lloraba mientras seguía disparando, sin detenerse. La sala se convirtió en un campo de guerra brutal. Marta gritó: «Código terminado». Presionó la tecla final con un golpe seco. Una onda azul se expandió por la sala. Los soldados cibernéticos comenzaron a convulsionar. Sus movimientos se volvieron erráticos y torpes. Algunos cayeron al suelo, otros se golpeaban entre sí. Isabel miraba incrédula la escena. «Está funcionando», exclamó. Morales rugió desde los altavoces: «Malditos insectos». De pronto, una compuerta se abrió en el techo. Descendió una cápsula blindada, pesada y siniestra.
Pedro sintió un escalofrío, sabía lo que venía. La cápsula se abrió lentamente, con vapor saliendo de su interior. Dentro había una figura imponente con armadura negra. El rostro era inconfundible, Morales en persona. Su cuerpo estaba fusionado con la máquina. Un exoesqueleto le cubría desde los pies hasta la cabeza. «Ya no soy hombre. Soy perfección», dijo Morales. Su voz resonaba como metal contra metal. Pedro apretó el cuchillo en su mano ensangrentada. «Siempre fuiste un cobarde que se escondía detrás de otros». Morales sonrió fríamente. «Esta vez, me enfrentarás a mí». El aire se volvió pesado, como antes de una tormenta. La batalla final estaba a punto de comenzar. Marta gritó, «Código terminado». Presionó la tecla final con un golpe seco. Una onda azul se expandió por la sala. Los soldados cibernéticos comenzaron a convulsionar. Sus movimientos se volvieron erráticos y torpes. Algunos cayeron al suelo, otros se golpeaban entre sí. Isabel miraba incrédula la escena. «Está funcionando», exclamó. Morales rugió desde los altavoces, «Malditos insectos». De pronto, una compuerta se abrió en el techo. Descendió una cápsula blindada, pesada y siniestra. Pedro sintió un escalofrío, sabía lo que venía. La cápsula se abrió lentamente, con vapor saliendo de su interior. Dentro había una figura imponente con armadura negra. El rostro era inconfundible, Morales en persona. Su cuerpo estaba fusionado con la máquina. Un exoesqueleto le cubría desde los pies hasta la cabeza. «Ya no soy hombre. Soy perfección», dijo Morales. Su voz resonaba como metal contra metal. Pedro apretó el cuchillo en su mano ensangrentada. «Siempre fuiste un cobarde que se escondía detrás de otros». Morales sonrió fríamente. «Esta vez, me enfrentarás a mí». El aire se volvió pesado, como antes de una tormenta. La batalla final estaba a punto de comenzar. Morales se movió con velocidad inhumana. Pedro apenas tuvo tiempo de esquivar el primer golpe. El puño mecánico destrozó la barandilla metálica. Isabel gritó, retrocediendo aterrada. Javier abrió fuego contra Morales. Las balas rebotaron como si chocaran contra acero sólido. Morales se giró y lo derribó con una patada brutal. Javier cayó al suelo, tosiendo sangre. Pedro aprovechó para atacar desde atrás. Hundió el cuchillo en una junta del exoesqueleto. Morales rugió de dolor, girando violentamente. El golpe lanzó a Pedro varios metros lejos. Isabel corrió hacia Javier, desesperada. Marta gritaba, «No hay arma que lo detenga». Morales avanzó lentamente, como un depredador seguro de su victoria. Pedro se levantó tambaleante, con el pecho sangrando. «No necesito armas. Solo necesito terminar contigo». Morales sonrió, levantando su brazo mecánico. Un cañón oculto emergió de la armadura. El cañón brilló con energía roja. Isabel gritó, «Pedro, cuidado». El disparo atravesó el aire con un rugido. Pedro saltó hacia un costado, el rayo explotó contra la pared. El metal fundido cayó como lava al suelo. Pedro sabía que estaba enfrentando lo imposible. Morales lo siguió con pasos pesados pero veloces. Pedro respiraba con dificultad, cada movimiento le costaba. Isabel temblaba, sosteniendo la pistola inútil en sus manos. Marta intentaba reconfigurar el código para atacar el exoesqueleto. Javier, sangrando, se arrastraba para reincorporarse. Morales lanzó otro golpe devastador. Pedro lo esquivó por centímetros. El impacto hizo colapsar una columna de acero. Polvo y chispas llenaron el aire. Pedro contraatacó con golpes rápidos a las articulaciones. La armadura resistía, pero algunos cables se desprendieron. Morales rugió, furioso. «Eres persistente. Pero inútil». Lo tomó por el cuello y lo levantó. Pedro luchaba por respirar, pataleando en el aire. Isabel gritaba desesperada. Marta encontró una línea de vulnerabilidad en los planos. «Pedro, la espalda. El núcleo está en la espalda». Pedro escuchó apenas, luchando por no desmayarse. Morales lo lanzó contra una pared con brutalidad. Pedro cayó, escupiendo sangre, pero sonrió. «Gracias por decírmelo». Se levantó con el último resto de fuerza. Su mirada ardía con determinación absoluta. La verdadera lucha estaba por comenzar. Morales lo siguió con pasos pesados pero veloces. Pedro respiraba con dificultad, cada movimiento le costaba. Isabel temblaba, sosteniendo la pistola inútil en sus manos. Marta intentaba reconfigurar el código para atacar el exoesqueleto. Javier, sangrando, se arrastraba para reincorporarse. Morales lanzó otro golpe devastador.
Pedro lo esquivó por centímetros. El impacto hizo colapsar una columna de acero. Polvo y chispas llenaron el aire. Pedro contraatacó con golpes rápidos a las articulaciones. La armadura resistía, pero algunos cables se desprendieron. Morales rugió, furioso. Eres persistente. Pero inútil. Lo tomó por el cuello y lo levantó. Pedro luchaba por respirar, pataleando en el aire. Isabel gritaba desesperada. Marta encontró una línea de vulnerabilidad en los planos. Pedro, la espalda. El núcleo está en la espalda. Pedro escuchó apenas, luchando por no desmayarse. Morales lo lanzó contra una pared con brutalidad. Pedro cayó, escupiendo sangre, pero sonrió. Gracias por decírmelo. Se levantó con el último resto de fuerza. Su mirada ardía con determinación absoluta. La verdadera lucha estaba por comenzar. Pedro se abalanzó nuevamente sobre Morales. Con movimientos ágiles, esquivó el brazo mecánico. El cuchillo brilló cuando apuntó a la espalda. Morales giró con furia, bloqueando el ataque. El choque de metal contra metal resonó como un trueno. Pedro rodó por el suelo para ganar distancia. Javier gritó, distráelo, yo lo cubriré. A pesar de las heridas, levantó su rifle. Abrió fuego hacia el visor de Morales. La ráfaga obligó al villano a cubrirse momentáneamente. Isabel aprovechó para arrastrar a Marta hacia un refugio. Marta gritó, manténlo ocupado, estoy reescribiendo el código. Morales rugió, basta de juegos. Su brazo cañón brilló con energía roja. Pedro corrió hacia una columna justo antes de la descarga. El impacto destruyó la estructura, llenando todo de polvo. Entre la niebla metálica, Pedro se escabulló detrás de Morales. Sus ojos estaban fijos en la parte trasera de la armadura. Vio cables expuestos brillando con chispas. Ahí estás, murmuró con rabia. Morales giró, pero Pedro ya estaba sobre él. Hundió el cuchillo en los cables. Chispas explotaron violentamente. Morales rugió, sacudiéndose con furia descontrolada. La batalla cambió de rumbo en un instante. Morales trató de sacarse el cuchillo clavado en su espalda. El exoesqueleto emitía alarmas rojas y pitidos agudos. Pedro aprovechó para golpear la herida con todas sus fuerzas. El metal se deformó bajo la presión. Javier, dispara ahí, gritó Pedro. Javier, tambaleante, apuntó con precisión. Una ráfaga de balas impactó el núcleo expuesto. La armadura chisporroteó violentamente. Morales rugió como una bestia herida. El suelo tembló con cada uno de sus pasos erráticos. Isabel observaba horrorizada la escena. Marta gritó, unos segundos más y puedo apagarlo por completo. Morales levantó a Pedro de nuevo por el cuello. Sus ojos brillaban de odio. Aunque me destruyas, siempre seré parte de ti. Pedro, jadeando, murmuró, prefiero morir que ser tu reflejo. Con fuerza desesperada, clavó otra vez el cuchillo en el núcleo. Morales rugió y lo arrojó lejos con violencia. Pedro chocó contra el suelo, casi inconsciente. Javier intentó levantarse, pero cayó otra vez. Isabel corrió hacia Pedro, sosteniéndolo. No te rindas, por favor. Pedro apenas abrió los ojos, pero sonrió débilmente. Aún. No. He terminado. La batalla alcanzaba su punto más crítico. Morales avanzó tambaleante, el núcleo brillando en rojo e inestable. Cada paso hacía que el suelo vibrara. Marta gritó, ya casi está, necesito 10 segundos más. Morales levantó su cañón, apuntando hacia ella. Pedro, malherido, apenas podía moverse. Isabel se interpuso frente a Marta con la pistola en la mano. Si quieres matarla, tendrás que pasar por mí. Morales sonrió con desprecio. Patética, igual que él. Disparó un rayo ardiente hacia Isabel. Javier se lanzó al suelo y la empujó a un lado. El rayo lo alcanzó de lleno en el pecho. Un grito desgarrador llenó la sala. Isabel lloró, sosteniendo a Javier moribundo. No, no me dejes. Javier, con la voz rota, sonrió, termina. Lo que empezamos. Pedro apretó los dientes con furia. Se levantó tambaleante, el cuchillo aún en su mano. Morales giró hacia él, tambaleante pero letal. ¿Vienes a morir conmigo? Pedro escupió sangre y lo miró fijamente. No. Vengo a enterrarte. Con un grito animal, corrió hacia Morales. Marta pulsó la última tecla, hecho. Todo el sistema comenzó a colapsar. Una explosión de energía azul envolvió la sala. El exoesqueleto de Morales comenzó a sobrecargarse. Chispas y fuego salían de todas las juntas metálicas. Pedro lo atacó directo al núcleo. El cuchillo se hundió hasta el mango. Morales rugió,
su voz distorsionada por los altavoces internos. Si caigo, tú también caerás. El núcleo explotaba con luz cegadora. Pedro lo sostuvo con todas sus fuerzas. Isabel gritaba su nombre desesperada. Marta intentaba apagar los sistemas para contener la explosión. Javier yacía en el suelo, inmóvil, su sacrificio grabado en todos. Morales intentó arrancarse el cuchillo, pero ya era tarde. Pedro lo miró directo a los ojos. Nunca fuiste invencible. Solo un hombre con miedo. Morales gritó por última vez, consumido por el fuego interno. Una onda expansiva arrojó a todos al suelo. El núcleo explotó en una tormenta de energía. Las luces parpadearon y se apagaron al instante. Solo quedó silencio, humo y cenizas. Isabel abrió los ojos con lágrimas. ¿Pedro? Entre el polvo, él emergió tambaleante, cubierto de sangre. Su respiración era débil, pero estaba vivo. Morales había desaparecido para siempre. El silencio en la sala era sepulcral. El olor a metal quemado impregnaba cada rincón. Marta se levantó lentamente, observando el desastre. Isabel corrió hacia Pedro, abrazándolo con fuerza. Él apenas podía sostenerse en pie. Miró el cuerpo de Javier, inmóvil en el suelo. Sus ojos se llenaron de dolor y rabia. Él nos salvó a todos, murmuró Isabel entre sollozos. Pedro cerró los ojos un instante, guardando silencio por su amigo. Marta habló con voz temblorosa, el sistema está destruido. Morales ya no existe. Pedro respiró hondo, aunque cada inhalación era un tormento. No. Aún queda salir de aquí. Una alarma comenzó a sonar en lo profundo de la base. Voces mecánicas repetían, autodestrucción activada. Isabel abrió los ojos aterrada. Tenemos que irnos ya. Pedro la ayudó a levantarse, tambaleante. Marta recogió sus dispositivos y corrió hacia ellos. El techo comenzó a crujir, fragmentos cayendo. Pasillos enteros se incendiaban. Las luces de emergencia pintaban todo de rojo. Pedro tomó aire, decidido. Esta vez, saldremos vivos. Isabel lo miró con lágrimas y asintió. La última carrera por la vida había comenzado. Pedro, Isabel y Marta corrieron por los pasillos en llamas. El eco de explosiones retumbaba tras ellos. El calor hacía difícil respirar. Isabel tosía, cubriéndose la boca con el brazo. Marta guiaba con un mapa digital en su dispositivo. Por aquí, la salida más cercana está al este. Pedro apenas podía mantener el ritmo, pero no se detuvo. El recuerdo de Javier le daba fuerzas. De pronto, una compuerta se cerró frente a ellos. Marta gritó, no puede ser, está bloqueada. Pedro golpeó el panel de control con rabia. Tiene que haber otra manera. El techo comenzó a derrumbarse. Isabel jaló a Pedro para evitar que lo aplastaran. Una voz mecánica anunció, explosión principal en 3 minutos. Marta activó rápidamente su dispositivo. Hackeó el panel en segundos. La compuerta se abrió lentamente. El fuego se acercaba a toda velocidad. Vamos, rápido, gritó Pedro. Atravesaron el pasillo lleno de humo. El suelo temblaba bajo sus pies. Isabel miró atrás, con miedo en los ojos. Si nos detenemos, moriremos aquí. Y nadie estaba dispuesto a rendirse. El grupo llegó a una sala con enormes tuberías. El ruido del vapor era ensordecedor. Marta señaló un conducto abierto en el techo. Es nuestra única salida. Pedro levantó a Isabel primero. Luego empujó a Marta hacia arriba. Cuando intentó subir, el suelo estalló bajo él. Una columna de fuego lo envolvió por un instante. Isabel gritó, Pedro. Él se sostuvo en el borde del conducto, jadeando. Marta y Isabel tiraron de sus brazos con todas sus fuerzas. Lograron arrastrarlo al interior del túnel. El calor era insoportable, pero siguieron avanzando. Las paredes vibraban como si fueran a colapsar. Pedro iba al frente, con el cuchillo aún en la mano. Sus ojos estaban decididos, aunque casi sin fuerzas. Una explosión detrás los impulsó hacia adelante. Isabel cayó, golpeándose el hombro. Pedro la levantó, a pesar del dolor en sus costillas. Marta gritó, ya casi llegamos. Una luz natural comenzó a aparecer al final del túnel. El aire fresco golpeó sus rostros. La esperanza renació en sus miradas. Vamos, no se detengan ahora, dijo Pedro. Y corrieron hacia la libertad. Salieron del túnel directo a un bosque oscuro. La noche estaba iluminada por la luna llena. Detrás, la base comenzaba a colapsar por completo. Una explosión gigantesca levantó una nube de fuego. El suelo tembló bajo sus pies. Isabel se cubrió los oídos ante el estruendo.
Pedro observó en silencio la destrucción. Sus ojos estaban llenos de furia y alivio. Marta se dejó caer al suelo, exhausta. Nunca había estado tan cerca de la muerte. Pedro respiró hondo, el cuchillo aún ensangrentado en su mano. Se acabó, murmuró. Isabel lo miró con lágrimas. ¿Y Javier? Pedro bajó la cabeza en silencio. El dolor de la pérdida era insoportable. Su sacrificio no fue en vano, dijo con firmeza. El fuego iluminaba el cielo detrás de ellos. Marta se levantó con esfuerzo. Tenemos que alejarnos antes de que vengan más soldados. Pedro asintió. Sí. La guerra aún no ha terminado. El grupo se adentró en el bosque. Con cada paso, el peso de lo vivido los perseguía. Y la sombra de Morales todavía se sentía en el aire. El bosque era un laberinto oscuro y húmedo. Sus pasos crujían sobre las hojas secas. Isabel preguntó con voz temblorosa, ¿y si nos siguen? Pedro respondió con firmeza, entonces lucharemos. Marta revisaba un dispositivo portátil. No hay señales de drones por ahora. El viento silbaba entre los árboles. La tensión era tan densa que apenas podían hablar. Pedro caminaba al frente, protegiendo a las demás. Isabel se acercó a él, susurrando, ¿qué pasará ahora? Primero, sobrevivir. Luego, vengar a los caídos. Sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Marta tropezó, casi cayendo. Pedro la sostuvo antes de que golpeara el suelo. No te detengas, Marta, te necesitamos. El ulular de un búho resonó en la distancia. Isabel abrazó sus brazos, temblando de frío y miedo. Pedro se quitó la chaqueta y se la puso. No dejaré que nada te pase. Ella lo miró con lágrimas contenidas. El fuego lejano de la base aún iluminaba el cielo. Marta habló en voz baja, el mundo nunca sabrá lo que pasó aquí. Pedro respondió con dureza, lo sabrá, y pagarían por ello. Nadie contestó, pero todos sabían que hablaba en serio. Y el silencio del bosque fue su única respuesta. Tras horas de caminar, encontraron una cabaña abandonada. Las ventanas estaban rotas y la madera cubierta de polvo. Pedro empujó la puerta y entró con cuidado. El interior olía a humedad y soledad. Marta encendió una lámpara portátil. Isabel se sentó, agotada. Pedro inspeccionó cada rincón. Estaremos seguros aquí por un tiempo. Marta colocó su equipo en la mesa. Puedo enviar un mensaje cifrado a nuestros aliados. Pedro asintió en silencio. Se quitó la camisa, revelando heridas profundas. Isabel se acercó con vendas improvisadas. Déjame ayudarte. Pedro no dijo nada, solo la dejó curar. El dolor lo hacía apretar los dientes, pero no se quejaba. Isabel lo miraba con ternura y preocupación. Marta interrumpió, la señal es débil, pero alguien podría escucharnos. Pedro levantó la mirada. Hazlo. No tenemos nada más que perder. El silencio se llenó de un zumbido electrónico. Isabel susurró, ¿y si nadie viene? Pedro respondió, entonces iremos nosotros mismos por ellos. Marta lo observó con asombro. Sabía que Pedro no descansaría hasta destruir lo que quedaba de Morales. Afuera, la noche se volvía más oscura. El sonido de helicópteros se escuchó a lo lejos. Isabel corrió a la ventana, asustada. Nos encontraron. Pedro tomó su cuchillo y respiró hondo. Entonces lucharemos aquí. Marta revisó el radar del dispositivo. No son enemigos. Parecen nuestros aliados. Pedro se acercó lentamente a la ventana. Luces verdes iluminaron el cielo. Un helicóptero descendió entre los árboles. Una voz por altavoz gritó, Pedro Alonso, venimos por ustedes. Isabel exhaló de alivio, rompiendo en lágrimas. Marta sonrió cansada. Pedro, sin embargo, permaneció serio. No confíes aún. Pueden ser un engaño. El helicóptero aterrizó con fuerza. Soldados armados descendieron. Uno de ellos levantó la mano en señal de paz. Somos de la resistencia, Javier nos envió antes de caer. El corazón de Pedro se estremeció al oír su nombre. Isabel lloró otra vez, apretando el brazo de Pedro. Marta bajó el arma lentamente. Pedro finalmente asintió. Había llegado la ayuda que tanto necesitaban. Los soldados de la resistencia los escoltaron al helicóptero. Isabel miraba atrás, viendo la cabaña perderse entre los árboles. Pedro subió de último, aún vigilante. El helicóptero se elevó hacia la noche estrellada. Marta sonrió por primera vez en mucho tiempo. Al fin. Estamos a salvo. Pedro observaba en silencio el horizonte. El recuerdo de Javier seguía fresco en su mente. Isabel tomó su mano con fuerza. Él estaría orgulloso de ti.
Pedro cerró los ojos un instante, conteniendo las lágrimas. Aún no termina. Morales puede haber muerto, pero su sombra sigue viva. Marta giró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Pedro apretó el cuchillo en su cinturón. Alguien más lo creó. Y ese alguien sigue allá afuera. El helicóptero atravesó las nubes, alejándose de la destrucción. La resistencia aplaudía su llegada, celebrando la victoria. Isabel apoyó la cabeza en su hombro, exhausta. Marta escribía un informe apresurado en su tableta. Pedro miraba el amanecer en el horizonte. La primera luz dorada bañaba su rostro herido. Por un instante, sintió paz. Pero en el fondo, sabía que la guerra continuaba. Su destino apenas comenzaba a escribirse. Y Pedro Alonso estaba listo para enfrentarlo.